Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Enrique Serrano Chico. Estudio biología marina y hoy voy a hacer una exposición sobre los reptiles. Primero, ¿qué son los reptiles? Los reptiles son una clase de animales vertebrados amniotas que se caracterizan por tener escamas, principalmente. Existen diferentes tipos de reptiles con diferentes tipos de características. Esta especie es bastante interesante, dado que esta es una de las pocas especies que se ha adaptado a múltiples ambientes, principalmente el terrestre y el marino, además de que su existencia data desde hace millones de años, lo cual es algo bastante destacable, la verdad. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las características anatómicas de los reptiles? Como cualquier otro animal, los reptiles tienen diferentes tipos de características anatómicas que los distinguen. Aquí yo voy a mencionar unas cuantas principales. Primero, el esqueleto. El esqueleto de los reptiles en general es mucho más denso que el de los anfibios, lo cual es lo que les permite poder sobrevivir tanto en tierra como en mar. Claro que esto también depende de la especie, porque digamos un cocodrilo tiene un tipo de esqueleto un esqueleto un poco más diferente que el de una serpiente. Bueno, el segundo es la piel. Algo característico en todos los reptiles es que estas poseen escamas hechas de queratina, las cuales cuales recubren toda la piel toda la piel del reptil. Y esto les permite no solamente un medio de protección, sino también para mantener el calor corporal. Otra característica que tercera sería el sistema respiratorio. Este como tal no es muy diferente al de el de los demás seres vivos, dado que estos reptiles tienen una respiración como como el de los humanos, o sea, que respiran oxígeno y botan dióxido de carbono. La tercera característica es la regulación de la temperatura, dado que los reptiles son ectotérmicos, o sea, que dependen mucho del ambiente para poder mantener su calor corporal. O sea, que cuando ellos quieren obtener calor, tienen que mantenerse debajo del sol para poder conseguirlo. Pero si quieren enfriar su cuerpo, necesitan cubrirse o estar o dentro de una madriguera para poder enfriarse. Luego están las características fisiológicas de los reptiles. Primero, los reptiles poseen características fisiológicas bastante destacables y particulares que los distinguen de otros animales. La primera serían las escamas. Como ya mencioné, estas escamas recubren todo el cuerpo de los reptiles. Están hechas de queratina y estas regulan de cierta manera el calor corporal que cubre al reptil. Además de que la gran mayoría, bueno, todos los reptiles, exceptuando los cocodrilos, tienen que mudar de piel constantemente. O sea, tienen que cambiar de escamas, cambiando poquito a poquito. Luego, el segundo sería el cuerpo ectotérmico. Como ya mencioné antes, los reptiles dependen demasiado, o la gran mayoría dependen demasiado de su ambiente para poder sobrevivir y mantener su calor corporal. Como ya expliqué con el calor y el frío y todo eso. Luego está la respiración pulmonar, que como ya había mencionado, es la misma que el de los humanos. O sea, tragan oxígeno y escupen dióxido de carbono. Claro que hay algunas especies en específico que poseen un tipo de respiración más detallada y más compleja que la común y corriente. Y la circulación de la sangre. Tienen un sistema de circulación, un cuerpo de circulación normal básicamente. O sea, transportan del corazón al resto del cuerpo para poder mantenerse. Además de que el calor corporal ayuda con la circulación sanguínea. Ahora,
¿Cómo se clasifican los reptiles? En primera, los reptiles son animales vertebrados que en su gran mayoría son tanto terrestres como marinos, pero principalmente son considerados animales terrestres, porque la gran mayoría de las especies, aunque pueden habitar tanto en tierra como en mar, son considerados básicamente terrestres. Y además, algo curioso es el hecho de que además de que estos animales han sobrevivido por millones de años y han evolucionado, estas son parientes lejanos de las aves y de los anfibios, dado que estos evolucionaron de los reptiles de hace millones de años, más de 55 millones de años en el pasado. Ahora, los zoólogos han clasificado en 5 categorías principales a los reptiles, las cuales son: primera, rincocefalos. Son un orden de reptiles muy similares a los lagartos, además de que son considerados fósiles vivientes, dado que de todas las especies estas son las más antiguas que pueden existir. Sin embargo, solo se conoce una especie como tal de estos reptiles. Una de las especies más conocidas de esta especie es el tautara, que se encuentra exclusivamente en Nueva Zelanda. Y como ya había explicado, son bastante antiguas, llegando incluso desde habitar hasta los mesozoicos. Bueno, no. La verdad es que esta especie, aunque solo existan muy pocas actualmente vivas, la verdad es que se han descubierto bastantes familiares de esta misma especie a través de los años, que se remontan hasta el Mesozoico. Ahora, la segunda clasificación que se les tiene a los reptiles son las tortugas, las cuales son reptiles caracterizados por poseer un caparazón que recubre prácticamente todo su cuerpo. O sea, las tortugas todas en general se caracterizan por solo tener visibles tanto la cabeza, las piernas y la cola, mientras que el resto de órganos se encuentran dentro de su caparazón. Estos además pueden habitar tanto en tierra como en mar. Bueno, poseen especies tanto terrestres como marinas. Aún así, las marinas pueden habitar de cierto tiempo en la tierra. Algunas especies de tortugas terrestres no pueden sobrevivir tanto tiempo en el agua. No están diseñadas para eso. Ahora, la tercera clasificación que se da a los reptiles es el de los cocodrilos. Los cocodrilos son una especie de reptiles bastante antigua que posee escamas bastante rústicas y secas, además de ser uno de los reptiles más grandes del planeta y al mismo tiempo la más antigua, que a diferencia de la primera clasificación, estas, aunque sí llegaron a evolucionar, la verdad es que no cambiaron tanto a diferencia de otras especies. Estas se caracterizan por tener un hábitat principalmente marino, además de que tanto sus cuencas, tanto como sus ojos como donde respiran, se encuentran en la parte de arriba de su cuerpo, dando que estos habitan principalmente en el agua y necesitan camuflaje constantemente, lo cual es la razón por la que tengan esa fisonomía corporal. La cuarta clasificación principal de los reptiles son las serpientes, las cuales son reptiles caracterizados por poseer un cuerpo sumamente alargado y tener una falta completa de extremidades, o sea, patas y piernas, manos y piernas. Estos reptiles son caracterizados por tener más de 290 especies existentes actualmente, y de ellas solo 450 son venenosas, dado que las serpientes, al no poseer extremidades, dependen de 2 métodos de caza. Uno de ellos es la constricción, que es el más común de todos. Básicamente es que la serpiente envuelva a su presa, la triture hasta matarla y se la come. Otro método que usan es el del envenenamiento, o sea, inyectan a su presa con veneno que sale directamente de sus colmillos. Algunos inclusive pueden dispararlo. Imagínense eso.
Ahora, la quinta y última clasificación de los reptiles son los lagartos, las cuales son el grupo más variado que existe en general, dado que son solo reptiles de cuatro patas con diferentes características entre sí, teniendo una amplia variedad de especies y colores similares. Uno de los principales uno de los principales especímenes de esta especie pueden ser las iguanas, los camaleones, el dragón de Komodo, entre muchas otras especies de esa misma categoría. Y aunque son un poco similares a los cocodrilos, dado que ambos son reptiles de cuatro patas, la diferencia es que los lagartos son mucho más acuáticos, mientras que los cocodrilos son mucho más acuáticos, mientras que los lagartos son un poco más terrestres. Habitan principalmente en la tierra. Y su tamaño y composición varía bastante dependiendo de la especie. Dado que los camaleones se pueden camuflar, las iguanas pueden correr bastante rápido y tienen crestas que las caracterizan bastante. Ahora, en la siguiente imagen aparecerá una clasificación más corta y resumida de lo que he dicho anteriormente, pero es prácticamente lo mismo. Muchas gracias por su atención. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo lo hice.